Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. En esta oportunidad, después de un largo tiempo separados, voy a hablarles sobre las etapas del desarrollo humano. Pero digamos que vamos a dividir este video en dos partes. Esta va a ser la primera parte, que va a comprender desde el periodo prenatal hasta la adolescencia. Entonces pasamos del periodo prenatal, luego el periodo postnatal, después del nacimiento, pero dentro de ello vamos a encontrar, por ejemplo, a la infancia, a la niñez y posteriormente vamos a pasar a la adolescencia. Dentro de ellos, esta etapa que es la pubertad. En otro video vamos a hablar sobre el tema de la juventud, de la adultez y de la senitud, ¿no? O también de la ancianidad o vejez, como le quieran llamar. Algunos le dicen adultez tardía también. Entonces vamos a ir viendo esos casos. Bueno, para empezar, la etapa prenatal es obviamente cuando aún todavía no hay un niño que ha nacido, un ser humano nacido, ¿no? La etapa prenatal sucede durante la etapa de gestación, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide y luego de eso se produce la concepción, ¿no? Una vez que este óvulo es fecundado se va a adherir a las paredes uterinas. En la etapa prenatal, ¿no? Antes del nacimiento, vamos a encontrar tres fases, ¿ya? La primera es la fase germinal, la segunda es la fase embrional y la tercera es la fase fetal. Entonces tenemos a la fase germinal, a la fase embrional y a la fase fetal, ¿no? Cuando hablamos del feto, ya prácticamente antes de nacer. En la fase germinal sucede la división de... O sea, primero es el cigoto, ¿no? Ustedes ya saben que es el óvulo fecundado y este óvulo fecundado se va a ir desarrollando a través de la división de células que se producen internamente. Y esto se va dando a través de la trompa de falopio hacia el útero, ¿ya? Digamos que la fase germinal de la vida humana es desde la concepción a una semana o 6 días después, ¿no? O sea, todo ese periodo vamos a llamarle la etapa o fase germinal. Y durante este periodo se van a formar los tejidos que posteriormente van a dar el origen a los diferentes órganos, pues, ¿no? Porque esta es la etapa germinal, recordemos así. También acá algo interesante, que digamos está más tirando por el lado biológico. La primera, o sea, dentro de la fase germinal vamos a distinguir, digamos, tres periodos. El periodo del ectodermo, donde se va a formar la capa externa de la piel. El ectodermo, digamos que es lo primero, se forma la capa externa de la piel, se forma el cabello, las uñas, los dientes, algunos órganos sensoriales, el sistema nervioso, en la parte del ectodermo. Luego sigue el endodermo, ¿ya? Endodermo. Ahí se van a formar, digamos, lo que vendría a ser el aparato digestivo, por ejemplo, el hígado, el páncreas, el sistema respiratorio. Posteriormente, o finalmente, vamos a tener al mesodermo. Entonces recordemos, ¿no? Ectodermo, las uñas, los dientes, los órganos sensoriales. El endodermo, por ejemplo, el páncreas, el hígado, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Y el mesodermo, que va a dar origen, porque eso es todavía lo que se está originando, aún no se ha desarrollado, está como que, por eso es etapa germinal, ¿no? Porque posteriormente va a dar origen. Tenemos a los músculos, el esqueleto y el aparato circulatorio. Posteriormente pasamos a la etapa embrional, que dura de la semana número 2 hasta la semana 8. Recordando que son 36 semanas las que dura el embarazo, pues, ¿no? Entonces, de la semana, desde que se inicia la vida humana, hasta la primera semana, es la fase germinal. La fase embrional es de la segunda semana hasta la 8ª semana. Y en esta fase embrional se van a formar los órganos principales del sistema del organismo. Órganos, estamos hablando, embrional, es el respiratorio, el digestivo y nervioso. Se produce la llamada organogénesis, ¿no? El origen de los órganos. Y esa es una etapa bien delicada porque, digamos, el ser que está en formación, el ser humano en formación, puede, si tiene algún tipo de contacto externo que sea dañino, ahí puede aparecer, por ejemplo, el labio leporino, los miembros incompletos, que el niño nazca ciego. Entonces, como que es una etapa donde la mujer, digamos, porque es la que lleva la vida dentro suyo, la vida de un nuevo ser humano, tiene que tener muchísimo cuidado con lo que consuma, con el tipo de generalmente con eso, ¿no? Con lo que va a ingerir, con lo que va a consumir, con los gases que va a respirar, digamos, con los movimientos que va a hacer, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones va a afectar, para bien o para mal, a la formación de este nuevo ser, de este nuevo niño. En la fase fetal, esa es desde la
octava semana hasta el nacimiento, que es la semana 36, como decía. Y aparecen, o sea, ¿desde cuándo podemos pasar de la etapa embrional a la etapa fetal cuando aparecen los huesos? O sea, las primeras células óseas ya se están desarrollando. Eso comienza más o menos en la octava semana y luego el feto va a ir desarrollándose y creciendo, ¿no? Ustedes saben que hay 7 mesinos, ¿no? Bebés que nacen niños o futuros fetos que nacen a los 8 meses. Entonces, pero a partir de los 7, digamos que está el feto tal cual, solo que los demás meses se empieza a desarrollar. Por ejemplo, como está internamente nadando en el líquido amniótico, el bebé se acomoda, patea, cierra el puño, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que esta alimentación es por el cordón umbilical, ¿no? La madre le va a alimentar. Pasamos luego, y esta etapa, la que les he mencionado, la prenatal, antes del nacimiento, es la etapa en donde el ser humano recibe más cambios, donde hay cambios consecutivos, constantes, hay crecimiento del cuerpo y demás. Es como que la etapa donde el ser humano tiene la mayor cantidad de cambios producidos. Y ahora si te preguntan, ¿pero cuál sería la etapa del desarrollo humano, la etapa postnatal, donde hay más cambios? La adolescencia, ¿no? Ahí vamos a marcar netamente la adolescencia, por no solamente cambios neuronales, psicológicos, mentales, sino también cambios de comportamiento, ¿no? Sino también cambios físicos, fisiológicos, sexuales. Entonces, dentro de la etapa postnatal, o sea, desde que el niño nace, digamos en cívica, desde que se convierte en sujeto de derecho, en el sentido de persona jurídica, porque también recordamos que en la Constitución del Perú nos habla de que el ser humano o el sujeto de derecho comienza desde la concepción y se le llama el concebido hasta el nacimiento, luego pasa a ser lo que somos nosotros, personas naturales, ¿no? Desde que nacemos hasta el día de nuestro fallecimiento. Entonces, dentro de la etapa postnatal, después del nacimiento, ¿cuál es la etapa donde suceden más cambios a nivel integral? Es en la etapa de la adolescencia, pero si hablamos en general de las etapas del desarrollo humano, donde suceden más cambios, es durante la etapa prenatal, donde sucede la fase de germinal, la fase embrional y la fase fetal. Listo. En la etapa postnatal, lo primero que vamos a encontrarnos es que el neonato se lo llama así al niño recién nacido, pues ese es el nombre que se le ha puesto, neonato. A ver, este neonato, su primera etapa va a ser la infancia. Pero quiero mencionarles algo muy interesante. Cuando el niño, a mí me parece increíble, yo lo he podido comprobar haciendo experimentos por ahí con algunos de mis sobrinos, con mis sobrinitos. En esta etapa, en la etapa de nacimiento, ¿no? Cuando nace el bebé, es el neonato, le va a aparecer algunos reflejos. O sea, esos son reflejos increíbles porque son como que innatos. O sea, el ser humano cuando nace ya tiene esos reflejos propios. No hay que enseñarle, no hay que educarlo en eso. O sea, es como que parte de la vida del ser humano. Por ejemplo, el reflejo de succión. O sea, un recién nacido va a succionar. Si tú le pones, por ejemplo, digamos, la mamá le pone el seno para que el niño pueda succionar y se pueda alimentar, el niño comienza a succionar. Y eso no lo hace porque lo ha visto, lo ha enseñado. De hecho, cuando el niño recién nace su vista, pues ya sabemos cómo está, ¿no? Entonces, sucede que este reflejo de la succión permite que el ser humano pueda vivir. O sea, si el ser humano no sabría hacer esto cuando nace, no podría vivir, no podría alimentarse, ¿no? Buscarían otras formas, probablemente, cómo alimentar al niño, ¿no? Si tiene este problema con la succión. Pero es un reflejo innato, propio, natural. Nace con el ser humano, le pertenece. Entonces, la succión toca la mejilla del bebé y el bebé comienza a succionar lo que encuentra al lado. Es increíble, no le puedes poner un chupete, lo que fuera, y el niño va a succionar. Luego, por ejemplo, también está el tema de la natación. Si tú a un niño lo colocas boca abajo en el agua, nada. Increíblemente, va a realizar movimientos coordinados de natación. Digamos que también ha estado 9 meses dentro del útero de la madre, pues, ¿no? Entonces está acostumbrado a pasar, a estar dentro del líquido, pues, ¿no? Por ejemplo, también está por ejemplo, cuando agarras a un niño de las axilas, estamos hablando de un recién nacido, y lo levantas y luego haces con sus piecitos que toque alguna superficie, el niño va aparentemente a hacer movimientos de caminar. ¿Por qué les digo que son reflejos innatos? Estos reflejos no son enseñados por la mamá, ni por el papá, ni por el médico, ni por nadie. Aparece en todo tipo de etnia o fenotipo humano. O sea, un niño que nace en Ghana, un niño que nace en China, que nace en Taiwán, nace en Australia o nace en Perú, igual va a tener esos reflejos. Es increíble. Bueno, luego hablamos sobre la infancia. La infancia la vamos a dividir en dos.
en la primera infancia de 0 a 3 años y en la segunda infancia desde los 3 años hasta, hasta los 6. Hasta los 6. Primera infancia de 0 a 6 años y la segunda infancia que se va a dar de los 3 a 6 años. Digamos que en la primera infancia se va a presentar el tema del egocentrismo, ¿no? El niño le va a interesar solamente lo que opina él, lo que él sabe, lo que a él le interesa. No se va a poder preocupar si los papás tienen problemas, si el niño llora porque tiene hambre o pide algo o tiene necesidad, lo hace sin ponerse a pensar o ponerse en el lugar de los que están a su alrededor. No tiene un interés empático de una relación interpersonal. No existe eso para el niño. Hay también el animismo. El niño le da, digamos, vida a los elementos que lo rodean, por más que sean inanimados o inertes. Por ejemplo, si el niño se golpea porque se ha tropezado con una tabla, le va a echar la culpa a la tabla. El niño por ahí puede hasta ponerle caritas a las imágenes que tiene. Hay un tema de fantasía muy desarrollada, imaginación. El niño puede jugar a que es un cocinero, un astronauta. Con sus juguetes mismos puede generarse mundos. Se puede subir encima de un escoba y pensar que es un caballito. Entonces, la fantasía y la imaginación se desarrolla completamente durante esta etapa de los 0 años hasta los 3. Hay también el caso de los celos. El niño tiene rivalidad. Surge el apego. El apego es muy interesante porque eso permite que el niño tenga un respaldo, o sea, busca una afinidad de afecto, de cuidado y de protección y de cariño también, por eso hablamos de afecto, hacia una persona que lo va a ayudar, que le va a dar el soporte necesario para que pueda vivir, ¿no? Entonces, el apego se produce en esta etapa. También se da la imitación. El niño imita constantemente, bastante. El desarrollo del niño es, si te preguntan en el examen, en la primera etapa es próximo distal. Próximo distal. ¿Y a qué le llamamos próximo distal? Que lo primero que el niño va a poder controlar va a ser lo que está más cerca a su control. Los brazos, por ejemplo. O sea, el niño que primero puede controlar, los brazos o los dedos. Primero son los brazos. Próximo, el brazo, distal, distante, son los dedos. ¿Ya? Y también el niño primero comienza a controlar la cabeza y luego sus demás partes del cuerpo. Eso también es importante, es necesario saberlo. A eso se le llama, ya habla de desarrollo próximo distal. Y también está el desarrollo céfalo-caudal. Primero la cabeza, luego la demás parte del cuerpo. Céfalo-caudal y próximo distal. En la segunda infancia, que es de los 3 a 6 años, se va a desarrollar a nivel cognitivo. El egocentrismo y el animismo se comienzan a incrementar. O sea, el niño ya a los 3 a 6 años piensa en él, no tiene interés por las opiniones de los demás. Se desarrolla el animismo. Hay ya un predominio completo de la fantasía y la imaginación. El lenguaje ya está desarrollado, digamos que hasta los año y medio, 2 años por ahí el lenguaje está funcionando pero con frases, pero a los 3 años para arriba ya pues el niño se desenvuelve, puede hablar, puede entender, puede comprender el mundo a través de su lenguaje, pues, ¿no? También hay un lenguaje interior del niño, o sea, el niño habla para sí mismo, juega hablando, eso también es interesante, importante. En el desarrollo se puede también dar un periodo de oposición, el niño como que comienza a rechazar, ¿no?, algunas de las cosas que el papá le pueda poner, ¿sí? Y bueno, luego pasamos a la etapa de la niñez. Anteriormente era un infante. En la niñez, vamos a ver, por ejemplo, en la infancia, el pensamiento del niño es irreversible en la infancia, ¿ya? De 0 a 6 años. ¿Por qué? Porque puede contar del 1 al 100, pero no puede contar de manera reversible. No puede contar del 100, 99, 98. A, B, C, D, pero no puede decir D, C, B, A. En cambio, a partir de desde los 6 hasta los 12 años, que es la niñez, sí puede. Hay un pensamiento reversible. Un pensamiento reversible. El niño de esa edad comienza a formular conceptos. Hay un pensamiento lógico. Ya no fantasioso, sino lógico. Hay operaciones concretas. Su pensamiento es reversible. Es más realista. Puede contar. Puede dar vuelto, puede sumar, puede ver proporciones. Comienza a desarrollar conceptos de inclusión. Por ejemplo, se da cuenta de que existen humanos, existen animales. Pero algo más interesante, que existen aves y existen perros, por ejemplo. Puede diferenciar entre un perro y un gato. Entonces, eso es algo muy interesante porque puede incluir.
O sea, ¿a qué le podemos llamar un juguete? ¿A qué le podemos llamar una golosina? El niño ya tiene un concepto sobre eso, sobre ese tema. Se produce la empatía. De los 6 a 12 años el niño ya puede ponerse en tu lugar, se desarrolla su inteligencia interpersonal, ¿no? Puede comprender, puede entender, puede también incluso tener una empatía contigo y una afinidad y puede sentirse triste, ¿no? Por un problema que tú puedas tener. Se genera el autoconcepto, ¿no? El niño puede darse cuenta si es una persona tranquila, estudiosa, juguetona, buen deportista, mala deportista, si es de repente tiene un cuerpo muy grueso, muy delgado, es alto, es ciego, en el sentido, digamos, exagerando, ¿no? O sea, pero el niño se puede dar cuenta de eso, el color de su piel, hasta a nivel socioeconómico, si es una persona que tiene, digamos, facilidades económicas o no. O sea, todo eso se desarrolla durante la niñez. Por eso es que es muy importante tocar ese tema. Luego también está, el niño ya pues a esa edad ya puede controlar su cuerpo, maneja bicicleta, puede tener un nado sincronizado, dedicarse al tema del baile, pero de una manera completa, pues, ¿no? Y también sucede el tema del realismo moral y el relativismo moral. Primero es el realismo moral, ¿no? Cuando, por ejemplo, el niño sabe que romper un plato está mal y de repente ve que hay una persona que rompe un plato y debe ser castigado, según el niño, y luego ve que hay otra persona que lo rompe, pero digamos porque fue una persona que malcriada, que lo quiso romper a propósito, pero el niño igual hay un realismo moral. Si rompió un plato de casualidad o rompió un plato a propósito, igual tiene que ser castigado. Pero si por otro lado, cuando pasa la etapa del relativismo moral, si él lo rompió de casualidad y él lo rompió de manera, o sea, fue con alevosía, o sea, fue a propósito que rompió, entonces ahí es como que el niño puede decir, no, bueno, pero que lo rompió de casualidad merece ser sancionado, pero de una manera más leve. El que lo rompió a propósito, lo hizo de manera premeditada, debería tener un castigo mucho más fuerte. Entonces como que ahí podemos ver claramente el paso del realismo moral al relativismo moral. Todo eso pasa durante los 6 y 12 años con el niño. Y lo que les estoy hablando son a través del método científico, he hecho experimentos con diferentes niños. Piaget es uno de los más grandes incursionistas en el desarrollo intelectual y cognoscitivo de los niños, ¿no? Recordando que para Piaget existen cuatro etapas del desarrollo. Está la etapa sensoriomotriz, la preoperacional, la de operaciones concretas y las operaciones formales. Ya explicaré un video sobre el tema. Me quedé en la adolescencia, pero el video ya va por los 18 minutos. Entonces, yo me despido. Saludos a los chicos de la academia de U de Bellavista. Saludos a los chicos del Sublime Maestro. Saludos a mis alumnos de la academia JSM. Saludos también a un gran amigo, Daniel Gutiérrez, el solitario de Cepita. Este video igual recuerdo pues que él me mencionaba de que lo saluda y todo lo demás, entonces aquí están los saludos para él. Espero que le haya agradado este nuevo video que me ha alentado bastante a poder grabar porque ya hace un buen tiempo que no estoy subiendo información al canal. Prometo ahora hacerlo con más regularidad. No voy a decir uno por semana, pero por lo menos uno cada 2 semanas, ¿no? Igual está pendiente el video de la adolescencia hasta la ancianidad o senectud, ¿no? Entonces va por ahí. De todas maneras, saludos y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya servido y si es así, que lo compartan, por favor. Gracias.